grabar, ahí estamos. Hola con todos, con todas, con todos, espero estén muy bien. Vamos a la clase, pues por decirlo de alguna manera, final de este proceso, ¿no? Para esta ocasión tenemos una invitada muy interesante, es Amalia Daniela Oviedo, ¿no? Sí. Ustedes le conocen, muchas de ustedes le conocen. Y siendo sincero también, yo quería también estar en una clase de ella, así que pues ahora voy a cumplir ese deseo. También por los muy buenos comentarios que han tenido los estudiantes, ¿no? Yo converso con las estudiantes y muy bacán, entonces pues ahora les dejo, ¿no? Les dejo a Amalia para pues que ella haga lo que quiera hacer. Bueno, como que voy a comenzar con una parte teórica un momento y después vamos a conversar, y en el momento de conversar, si pueden, prendan las cámaras porque es como un poquito incómodo, ¿sí? Bueno, primero me presento, veo algunos nombres conocidos como el de Sheila, y nos está acompañando, me parece, Angie y Juliet, que son de la PUSE, que también les invité. Ellas son estudiantes de tercero ya, de psicología clínica igual. Y nada, pues un gusto, más bien, Hernán, muchísimas gracias por invitarme. Justo estábamos hablando antes de que se conecten sobre la buena invitación que me hizo Hernán, porque fue súper bueno para mí, ¿sí? Entonces, abran sus micrófonos, alcen las manos, pregunten. Esto creo que la psicoterapia feminista es algo que nosotros tenemos que conversarlo muchísimo más, que tiene que producirse más, sobre todo en nuestros ámbitos, en nuestros contextos, obviamente por lo que representa, ¿sí? O por sus propuestas. Sí, entonces es más una clase evocadora porque hay un montón de información. Hay un montón de información que se tiene que revisar para esto, ¿sí? Entonces voy a comenzar con preguntas, así es que esta es la primera, ¿sí? No sé quién me quiera contestar. ¿Qué es el feminismo? ¿Quién quiere decir qué es el feminismo? Zorra Subversiva, alias Ana Alarcón, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, qué gusto estar aquí contigo, Amalia, y gracias, Hernán, por estos espacios que también en lo personal considero que son muy importantes. El feminismo es un movimiento social y político que busca la liberación de las mujeres de todas las formas de opresiones y violencia. Gracias, Ana. Brian Mora, joven, ¿cómo está? Qué gusto ver su nombre y su foto. Acuérdense que los que puedan prender sus cámaras, invitadísimos. ¿Qué más creen que es el feminismo, no? Ana nos ha dado algo como una definición súper estructural, pero ¿qué más es el feminismo? O sea, ¿en qué otros espacios nosotros podemos verlo? ¿Quién quisiera comenzar? No, están en silencio. Bueno. A ver. Evidentemente la definición de Ana es como bastante acertada, pero también hay que entender que más allá de estas definiciones, también el feminismo es algo que se produce, ¿sí? Algo que comienza a existir, que comienza a aparecer, y es un movimiento que no se va a definir o que no se va a quedar únicamente en un lugar, ¿sí? No es que la terapia o el feminismo se enfoca en nombrar algo y se olvida del resto de lugares o el resto de contextos, ¿sí? Ah, y también pueden escribir por el chat también. Hola, Brian, ¿cómo estás? Un gusto igual saludarte. ¿Sí? Entonces, siguiente pregunta. Recuerden que si no hablan, vamos en contra del feminismo, vamos en contra de lo que quiero proponer ahora, donde no es que yo soy la experta, sino que construimos y tenemos cierto tipo de relaciones más horizontales, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común la psicología, el feminismo y la literatura? ¿Se les ocurre algo que estas ciencias, puede ser la física, la matemática, la biología, qué tendrían en común esto?
estos lugares del saber. Ana. Yo creo que es como en el contexto en el que se crean, ¿no? Para mí, obra y artista por lo menos no son cosas que se pueden desligar. Entonces, por ejemplo, la psicología ha nacido desde este mismo contexto patriarcal. El feminismo hace una crítica justamente también o debería de hacer una crítica, un cambio de paradigma a todas estas profesiones, tanto la psicología como las demás profesiones, y la literatura evidentemente también entra allí, ¿no? Dentro de los autores que se leen, van construyendo sus realidades y sus estudios en este contexto cultural y social. Entonces, para mí, las tres puntos que mencionaba justamente es esta crítica que le hace el feminismo tanto a la psicología como a la literatura. Acuérdate que es que tienen en común, ¿sí? Sheila, señorita, ¿qué más creen que tienen en común? Ya que no están participando, les voy a preguntar como que si fueran clases y yo les califico. Sheila, ¿qué más tienen de común estos? ¿Se te ocurre algo? No sé si tiene hoy. Sí, Sheila. Hola, sí. Es que soy muy introvertida, me verdad. O sea, todos buscan algo, todos luchan por algo. Ajá. Todos tienen su campo de saber, podríamos decirlo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ser? ¿Sí? Yo creo también es un poco buscar el cambio, las transformaciones sociales. Yo creo que todas tres, la psicología, el feminismo, la literatura, buscan cambiar una perspectiva quizás equívoca que tiene el mundo. Uh-huh. Bueno, son diferentes cosas, ¿sí? Pero a más de lo que ustedes dicen es que estos tres elementos, el feminismo, la psicología, la literatura o cualquier ciencia de saber, todas ellas son creaciones humanas, ¿sí? Entonces, si partimos de que cualquier ciencia es una creación humana, ¿qué vamos a partir? Es que a pesar de todas las metodologías que nosotros podamos tener, que va a ser, yo que sé, los métodos de investigación, los métodos de construir ciencia, los métodos de saber, o sea, cualquier lugar donde nosotros vamos a poner esto, ¿qué van a hacer? Van a hablarnos o van a intentar plantearnos o tenemos que intentar plantearnos que ya sea la psicología, ya sea el feminismo, ya sea la literatura, ya sea la física, o sea, cualquiera que sean estos, son creaciones humanas. No es que el feminismo es algo que existe de per se, no es que existe antes del humano, no es que la psicología existe antes del pensamiento, no es que la literatura existe antes de lo humano, o sea, todos estos elementos primero usan la palabra, o sea, usan nuestro lenguaje y además de esos ocurren o se producen en contextos culturales, sociales, políticos, históricos. Y lo más importante de estos elementos es que son hechos por personas. ¿Sí? Más allá del sexo o más allá de cómo se identifican o del país de donde estén, todo lugar de saber que nosotros tenemos es hecho por seres humanos. Al plantearnos entonces que no es como el feminismo, no es como la psicología y como estos lugares que les tenemos tan planteados en tantos libros impresos, que los estudiamos en universidades, o sea, que les damos todo este peso de validez, de incuestionabilidad, que nos olvidamos o se nos pasa por el camino que estos se producen por personas, ¿sí? ¿Creen que hay alguna consecuencia de que cualquier saber sea hecho por las personas? O sea, ¿modifica eso entonces la forma en cómo están estructurados? Siento que hablo solo contigo. ¿Qué creen, chicos? Chicas. Solo hay nos modifica algo. Buenas tardes, ¿podría repetir la pregunta? Claro, Juliet, que
¿crees que hay alguna consecuencia en que todo lo que sabemos como ciencia sea hecho por humanos, por seres humanos? O sea, ¿afecta, incide en algo en la forma que se construye este conocimiento? A mi entender sería que este conocimiento creado a partir de humanos puede influir porque todo lo que ideologías y demás que creamos nosotros es a partir de cómo la persona ha vivido desde su propia perspectiva y desde lo que ha conocido, la experiencia. Entonces sí debe de incidir un poco sus construcciones teóricas, su filosofía de conocimiento a la forma en la que explica pues su teoría. Exactamente, muchas gracias, Julián. Y es eso, ¿no? O sea, yo construyo, yo investigo, yo planteo teoría, y más allá de que lo haga científico, hay una causa o hay algo a lo que nosotros respondemos, ¿sí? Y eso, de hecho, es una de las primeras propuestas que hacen toda esta lectura del feminismo, de decir, ok, ¿saben qué? Cuestionemos qué es la ciencia y cuáles son estos postulados que han tenido, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos postulados? Es que nos tiene que plantear entonces que la psicología, bajo qué entorno se creó. O sea, ¿cuál es la historia de la psicología? Si hacemos como un recorrido súper rápido en sus memorias, decir como, a ver, psicología, inicios, la mayoría de nuestras cabezas se van a ir como un montón a psicólogos, hombres blancos europeos, ¿sí? O psicólogos, hombres blancos estadounidenses, ¿sí? Entonces, porque de ahí es donde la psicología como que tiene esta postura, como decir, bueno, aquí se formó o esto es lo que se lee, ¿no? Obviamente esto va a cambiar, por ejemplo, que podemos decir, si quiero hablar sobre psicodinámico, si quiero hablar sobre humanista, si quiero hablar sobre conductual, ¿no? Pero innegablemente de cualquiera de las posturas regresamos a los primeros, ¿no? Vamos a hablar de Wundt, vamos a hablar de Turning, no, se me fue lo mal dije, pero con no sé si te acuerdas, bueno, pero se me fue el nombre ahorita, o por ejemplo Freud, o sea, van a ser como estos autores que marcan, ¿sí? Más allá de que uno los quiera seguir y que digan, bueno, sus teorías no pasan, etcétera, al fin y al cabo, esas son las raíces de esta rama psicológica o de este entendimiento de la psicología, ¿sí? Tomando en cuenta que la psicología también es bastante nueva, ¿sí? No tiene, o sea, se lo puede leer a través de la filosofía, se lo puede traer un poquito más atrás, pero la rama, la ciencia como psicología, pues no comienza tan temprano como comienzan otras ciencias, ¿sí? Y es un derivado evidentemente de la salud, de medicina, de psiquiatría, y de una cosa súper curiosa también es de todo este lado místico de lo que puede ser la psicología, ¿no? Que en algunos momentos se vuelve a encontrar, ¿sí? En todo caso, ¿qué tenemos entonces? Que al igual que cualquier ciencia, la psicología está hecha desde personas y personas que vivieron en contextos. Ahora, si nos ponemos a hablar en los contextos, en la historia, en el momento donde se creó esto, que tenemos también que estas personas a lo largo de la historia vivían pues en situaciones súper específicas. Podemos decir guerras, podemos decir revoluciones, o sea, cualquier momento, pero le sumamos a esto esta lectura del feminismo que hace a la historia y vamos a decir, claro, si históricamente se encuentra esta repetición en donde la mujer culturalmente y socialmente tiene que ser subordinada y cumplir con esto, pues son estos autores que vivieron en este contexto, que estudiaron este contexto en donde la psicología se hizo. Ahora, aquí obviamente van a decir, bueno, es que tal vez no les prestaron atención y si hay psicólogas, o sea, sí, hay psicólogas, pero evidentemente son psicólogas mujeres que llegan
después de lo que llegan los hombres, ¿no? ¿Por qué van a llegar después? Porque el acceso a la educación, el acceso a la universidad, el acceso a graduarnos, a tener PhD, a poder trabajar en una universidad, no es algo que ahora damos por hecho y es algo que antes no se daba por hecho, ¿sí? O sea, que no podías. Entonces, el acceso a las mujeres, el acceso a poder crear o poder involucrarse en esta producción de la psicología fue evidentemente como un poquito más tardía de lo que fue para los hombres, ¿sí? Entonces, primera dificultad, ¿sí? Entonces, accedo después. Segunda dificultad, cuando accedo, ¿qué pasa y qué tan en serio me toman a mí? ¿Sí? O sea, me hacen caso, me creen, como que si me tuvieran que creer, pero ¿qué tanto ya se ha producido, qué tantas propuestas se han hecho? ¿Sí? Hay dos estudios súper importantes que se hicieron, déjenme revisar los años para decirles bien, porque después me invento la fecha. Ah, aquí está. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Es que más o menos imagínense, ¿no? Hace 70 años todavía todas estas propuestas de que los procesos cognitivos de las mujeres eran inferiores cuando se encontraban en su periodo de menstruación, eran avalados por casi todos los psicólogos importantes de la época, por todos estos lugares, así como el APA o cualquier lugar donde la psicología se daba, pues me decía, sí, oye, tus procesos cognitivos cuando estás en tu menstruación disminuyen y no puedes hacer estas cosas, ¿sí? Entonces, hay una serie o una cantidad increíble de propuestas que ahora nos parecerían a nosotros súper absurdas, ¿sí? Pero son 70 años. 70 años no es nada. La vida de una persona no es nada a lo largo de lo que es la historia, ¿no? Y a lo largo que es la construcción de la ciencia, ¿sí? Porque cualquiera de estas son construcciones de ciencia que se va dando de un lado al otro, ¿sí? Esa va a ser como la primera parte que quería plantearles. Y ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es la psicoterapia? ¿Nadie me quiere decir qué es la psicoterapia? Hernán, ¿qué es la psicoterapia? Ya, si no me responde nadie. Sí, la psicoterapia. La psicoterapia es una práctica pues, que justamente está, digamos, constituida por la psicología, ¿no? Por una parte, ¿no? Es decir, por un conjunto de conceptos o teorías, y por otra parte, eh, digamos, la ejecución de esas teorías usualmente orientada a la resolución de problemas, a que se pueda aclarar, digamos, ciertos aspectos de la vida de un sujeto, a que se pueda reducir los malestares. Esa es, por ejemplo, una de las formas de entender la psicoterapia. Y creo que hay muchas formas y las teorías o las corrientes psicológicas van a cambiar muchísimo en lo que es la psicoterapia, ¿sí? Pero una de las cosas más importantes que se repiten en estos discursos es que la psicoterapia es una puesta en práctica, ¿sí? La psicoterapia no es ese entender que la psicología es una ciencia y además de una ciencia es una actividad, ¿sí? Y la actividad va a ir dentro de la psicoterapia.
¿sí? Entonces, no es tan la práctica, va a ser la práctica, ¿no? La práctica obviamente desde lo clínico, quitando cualquier otro campo de trabajo que pueda tener la psicología, ¿sí? Pero si nos centramos en esta psicoterapia, vamos entonces a plantearnos que la psicología no es solo ciencia, la psicología es una práctica, ¿sí? Y si hablamos de práctica, ¿práctica de quién? Práctica de personas, ¿sí? Y si hablamos de personas, entonces, como yo como persona, yo como sujeto, terapeuta o profesional que hace un ejercicio de la psicología a través de la psicoterapia, más allá de la ciencia, más allá de la teoría, hay algo de la teoría que entró en mí y algo de la teoría que sale de mí en la psicoterapia. Ahora, no es que sale igual de lo que entró, ¿no? Entonces, para la persona entró por aquí la ciencia y cuando estoy haciendo psicoterapia, sale a través ya del análisis, a través de ya la apropiación de lo que yo he hecho y a través sobre todo de mi puesta en práctica. Entonces, en mi puesta en práctica, yo no solo puedo poner en práctica la teoría, ¿sí? Hay algo y hay ese saber del psicólogo que necesita un poco entender, ¿no? Y es el saber que es, de hecho, de las cosas más difíciles, creo yo, de aprender en psicología, ¿sí? ¿Por qué de las cosas más difíciles? Claro, ustedes pudieron haber tenido clases de, por ejemplo, de cuáles son las técnicas de comunicación del psicólogo, que tiene que hacer el encuadre, preguntar la demanda, todas estas técnicas de comunicación que tenemos, que va a ser el reflejo, el parafraseo, o sea, el cuestionamiento, el uso del chiste, o sea, vamos a poder haber leído todo en teoría, pero en el momento de la práctica y en el momento del encuentro, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, aquí sale algo que ya no es solo lo teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente, si yo sé muchas cosas y cuando me encuentro con un paciente, con un usuario, como quieren llamarlo, ¿de qué me sirve a mí decirle de memoria toda la información y toda la teoría? No es mi espacio, ¿sí? No es mi espacio para mostrar qué tanto sé o qué tanta razón tenga sobre un tema, sino que es un espacio donde tengo un bagaje de conocimiento y tengo, por otro lado, una persona que está buscando esto que Hernán un poco nos decía al último, ¿no? Resolver algo, encontrar algo diferente para él, ¿sí? Entonces, ¿qué también es la psicoterapia? Aparte de la puesta en práctica, la psicoterapia es un encuentro, ¿sí? Entonces, si hablamos de qué es un encuentro igual de dos personas, ¿sí? Y si se dan cuenta, estoy repitiendo un montón este tema que son personas las que se encuentran y son personas las que hacen psicoterapia y son psicólogos y son personas las que hacen el saber, ¿sí? Cualquiera de las cosas está siempre o va a estar siempre atravesado de nuestra subjetividad, que es un poco lo que Juliet decía un momento. Claro, lo que yo vivo, lo que yo pienso, mi historia, determinan de una u otra manera qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, el psicólogo modifica, mueve y actúa como persona, ¿sí? Puede ser un instrumento de cambio, puede ser como quieran llamar, o sea, cualquiera de las definiciones que nos podemos poner, pero somos personas encontrándonos con otro. Y por eso tan importante o tan necesario plantearnos qué es entonces nuestro ejercicio de la psicoterapia. ¿Sí? Porque no es solo el que ustedes, por ejemplo, tengan esta línea de planteamiento súper conductual, ¿no? Como esto es así y esta es la técnica, o súper gestáltica o psicodinámica, sino que ahí yo algo hago y algo de lo mío ingresa. Por eso, nosotros como psicólogos, cuando hacemos nuestro ejercicio, pues tenemos que tener como esta, primero, sensibilidad hacia lo que estamos haciendo y también responsabilidad de qué es lo mío y qué es lo del paciente. Porque si yo no diferencio qué es lo mío y qué es lo del paciente, ¿cuántos problemas puedo tener? ¿Sí? Y si no he trabajado con lo mío, ¿sí? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Se le abrió? Creo que se le abrió.
Entonces, esto que ya va a ser la persona que va a hacer esta práctica de la psicología, tiene que de alguna manera conocer, pero si hablamos de psicología feminista, entonces esta persona que quiere hacer o pretende o es intención ir a hacer psicoterapia feminista, ¿qué creen que necesitarían? ¿Necesita ser feminista? ¿Necesita cuestionarse? ¿Qué creen que necesitaría algo de esto o no sería necesario? ¿O qué otras características sería para que él haga o ella haga o él haga psicoterapia feminista? ¿Necesitaría algo? Buenas tardes, profe. Hola, Eric, qué gusto. Hola, No verte, pero escucharte, ya que no prendes la igualmente. cámara. Yo creo que necesitarías en cuestiones generales, para mí, bases teóricas y, bueno, más que todo bases teóricas, porque como usted dice, somos atravesados, o la psicoterapia que nosotros damos es atravesada por la subjetividad. El tener bases, o sea, de manera responsable y ética, no permite ejercer yo no sé mucho de esto, la psicoterapia feminista, eh, desde un marco que es totalmente ajeno a la misma. O sea, decir que hago una cosa, pero estoy haciendo totalmente otra. Ajá, súper bien, Eric. Y bueno, pues no está nada mal decir yo no sé. Y sobre todo, este es mi pensar, puede ser cuestionado por cualquiera de ustedes, pero la psicoterapia feminista puede ser por un hombre, por una mujer, por una persona trans, o sea, puede ser hecha por un sujeto sobre todo que se ha cuestionado, no solo desde la teoría, ¿no? Porque es súper, y es igual que la psicología, es súper fácil poder leerme o repetir de memoria un saber. Y otra cosa es tener este saber y cuestionar en mi vida y en mi experiencia este saber. ¿Sí? Y con el feminismo pasa lo mismo. Yo puedo ser la persona más adoctrinada posible que te repite, que te dice, que se sabe de memoria, que te preguntan algo y te saco la cita perfecta. Y puede ser que en mi vida personal o después de este ejercicio político, yo no tenga ningún cuestionamiento sobre mí mismo, ¿sí? ¿Y por qué hago énfasis en el cuestionamiento sobre mí mismo? Porque yo, y esa es mi crítica personal, es que muchos feminismos pues se plantean en la crítica del otro. Siempre hay que criticar al otro, ojo, pero los feminismos, a mi parecer, tienen que cuestionarse a sí mismos, ¿no? Cuestionarse a sí mismos es cuestionar también al sistema, ¿no? Partiendo de uno de los principios también en que se centra la psicoterapia feminista, ¿no? Lo personal es político. Una frase súper feminista y que tiene un montón de historia y que se le toma desde muchos lados y si se le preguntan muchas cosas, ¿no? Lo personal va a ser político, ¿sí? Entonces, aquí en el ejercicio de la psicoterapia es súper necesario que aquel que quiera hacerla o ejercerla haya atravesado por este proceso de autocuestionamiento sobre lo que es el feminismo y no desde lo teórico, ¿sí? ¿No? Sino desde entender, por ejemplo, las relaciones de poder, entender propias, cómo yo ejerzo, a quién doy palabra, cómo me siento, cuáles son las experiencias que yo tengo, cuáles son las relaciones que yo tengo, que yo busco, y además de eso, cuál es mi sentir, ¿sí? Porque si nos desconectamos del sentir y del saber, para mí tiene muchas consecuencias negativas en la psicoterapia, ¿sí? Porque ahí es lo que yo les digo, soy esta persona totalmente adoctrinada, subversiva, que está en contra de todo, pero que se plantea aún en contra a todo lo que existe y que no entiende que tal vez el cambio no sea o sea, hay que estar en contra, pero que en este contra también hay que ser parte de este cambio, ¿sí? No solo de no es mi responsabilidad, todo está mal, sino en mi ejercicio propio, ¿sí? Entonces, es como
plantearnos que el que quiere hacer psicoterapia feminista tiene que hacer este proceso ya no de adoctrinamiento, sino este proceso de cuestionamiento y de ejercicio de deconstrucción, ¿sí? Porque no es que alguien va a estar totalmente deconstruido, van a decir, chuta, yo soy súper deconstruido y soy la máxima feminista del mundo y se acabó, ¿sí? Y yo soy más feminista que tú y compito, ¿no? O sea, entendiendo estas diferencias, ¿sí? A ver, Eric mandó. Entonces, esta construcción a través de las bases, sean teóricas o ideológicas, no son destinadas para los pacientes, sino para nosotros mismos, como decir, practicar lo que se predica. Uy, Eric, acabas de hacer un muy, muy buen comentario que quiero llegar hacia allá, ¿sí? Lo voy a dejar en pausa, ¿sí? No me lo voy a olvidar, pero ya vamos para allá, ¿sí? Entonces, este es uno de los principios de la psicoterapia feminista. Para mí es fundamental, y les digo ahí sí para mí, y también otras autoras que recién descubrí, porque antes no, para esta reunión que teníamos, porque antes no las había conocido, para mí es muy, muy importante entender la diferencia de lo que es la psicoterapia feminista y de lo que es el ser político feminista, ¿sí? O la política feminista y el activismo feminista, ¿sí? Porque la psicoterapia tiene ciertas características y ciertos principios independientemente de la corriente que yo tengo. En mi psicoterapia lo que debe primar es la palabra de la persona que acude, la verdad de la persona que acude y no la razón o el saber que yo tengo. Porque sería súper contradictorio que yo le diga, vea, cambie de vida, no sea así, y después se vaya y no pase nada, ¿no? Y va a ser mucho más diferente que, ok, usted quiere cambiar de vida, ¿por qué? ¿Y qué es lo que le molesta? Ah, ¿y sabe qué? Para esto que usted quiere hacer, tal vez este ejercicio, si lo hago súper conductista, le pueda servir, o sea, hacerle a la persona, al paciente que acude a terapia, que se conecte con su deseo, con el objetivo que tiene dentro de la psicoterapia es fundamental. Y yo cambiarle de objetivo y decir, no, usted no entró a psicoterapia, sino que va a llegar a psicoterapia y yo lo que voy a hacer es le voy a letrar, le voy a dar información total sobre lo que es el feminismo y usted se va a ir, ¿sí? Que en este segundo caso estaría poniendo por encima lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo sé sobre lo del paciente, ¿sí? Y para mí eso no es psicología, eso no es psicoterapia, tal vez no, psicoterapia, omito lo de psicología antes, eso no es psicoterapia, ¿sí? La psicoterapia no es para quien la ejerce. Yo puedo ser muy bueno, yo puedo tener esta gratificación, pero en última instancia tengo que entender que bueno profesional, el más buscado, lo que sea, es no por mí, sino por el otro. Y como este otro en el espacio y en la escucha que yo creo, en los ejercicios, en las técnicas que le dé, se encuentre o dé un nuevo significado a lo que está viviendo, ¿sí? O que conozca nuevas estrategias, nuevas técnicas, ¿sí? Esa es mi ganancia, no el que yo tenga razón. ¿Sí? Para yo tener razón, para yo saber más, para ser más chévere, chuta, escribir un libro, dar conferencias, o sea, hacer una página de Instagram, lo que ustedes quieran. Ahí tal vez se puedan dictar de conocedores y de feministas y de lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero en mi ejercicio no soy yo el sabio, ¿sí? Y si yo llego como el sabio y el que impone el saber y el que le dice al otro qué tiene que hacer y el que le da consejos, pues estoy yéndome en contra de los principios del terapeuta, ¿sí? El terapeuta no es el que le dice lo que tiene que hacer el otro, no es el que le dice cuál es la solución, ¿sí? No es el que le dice las cosas. Entonces, un poquito hacia allá, ¿sí? Y esto es otra pregunta súper importante. ¿Quiénes llegan a terapia? ¿Quién llega a terapia? Pueden igual escribir por mensajes que los estoy leyendo con el mensaje de Eric si no quieren hablar. ¿Quién llega a terapia? A psicoterapia o a buscar atención psicológica.
Están súper, hiper callados, chicos. O sea, yo creo que a Leonela, terapia dime. todos, o sea, les vendría bien a todos llegar a terapia, sino que por lo general llegan mujeres porque son como que las que se han identificado como receptoras de violencia y todo este tipo de maltratos. Ajá, puede ser. Hay dos cosas importantes que dice Leonela y que dicen el mensaje, ¿no? Llegan todos, llegan personas. Esa es como la pregunta capciosa de quién llega a terapia, ¿sí? ¿Quién llega a terapia? Llega una persona. Y una persona en donde vive. Vive en una familia, en un contexto social, en un contexto cultural, en un momento histórico. ¿Sí? Entonces, y entonces eso nos tiene que hablar que está viviendo en estas estructuras o en estas formas de relación que se tiene en donde esta persona creció y que probablemente esto le genera malestar, como Leonela decía, que son las mujeres que acuden. Y es verdad, casi más van a mujeres. No sé si hay estudios, pero en mi experiencia puedo decir que más he atendido a mujeres. Eh, pero van personas. ¿Sí? Buenas tardes, Entonces, profesora. hola, buenas tardes. Profe, Sí. yo diría que los Hola Norma, problemas, qué gusto. Ahorita te veo. igualmente, yo diría que hay tantos problemas psicológicos y cada uno tiene su etapa. Por ejemplo, hay 3 etapas, como son las etapas leves, moderadas y graves. Y yo pienso que para acudir a una terapia ya tiene que haber un problema ya más alto, como que fuera de moderada a grave. Esa era Sí, mi opinión. lastimosamente esperamos ir a terapia en el borde y no en el inicio, ¿no? Que Ujú. ese meme de antes de ir al psicólogo se va al tarot, al cura, y se va exactamente, ¿sí? Sí, Es verdad, ¿no? Con el doctor me duele la cabeza por 3 días, voy al psicólogo, voy al doctor, ¿no? Con el psicólogo lloro 10 años y tal vez después voy al psicólogo, ¿no? Porque no pasa, ¿sí? exacto. Pero el que llega a terapia entonces es una persona que está viviendo en un contexto. Y nosotros vivimos en un contexto que tiene muchos problemas, ¿sí? Que tiene problemas políticos, que tiene problemas económicos, que tiene problemas sociales muy complejos, ¿sí? Y que ya ese problema ya se vea ya preocupante, porque a veces tenemos problemas leves que nosotros mismos los podemos solucionar, pero ya cuando ya el problemita ya va aumentando, ya tenemos que buscar otra solución. Ujú. Y también, sobre todo, que a veces hay problemas que trascienden a la persona, ¿no? Entonces, si yo llego totalmente desesperado al psicólogo porque no tengo trabajo, ¿es interno o es externo? ¿Sí? Entonces, muchos de los problemas que las personas tenemos están en un contexto social, en un contexto histórico y en un contexto cultural, ¿sí? O sea, no podemos negar nunca que todo lo que acontece socialmente en donde nosotros vivimos tiene repercusiones en nuestra salud, tiene repercusiones en nosotros cómo nos sentimos, tiene repercusiones en lo que me genera malestar, ¿sí? De mayor o menor medida. Y esta mirada de los problemas sociales no quiere decir entonces que no podemos hacer nada, porque el mundo es injusto. Sí, el mundo es injusto, no lo vamos a cambiar, el mundo tiene problemas, y la vida del ser humano, y métanse esto en la cabeza, es súper difícil meterse, los 90 años que ustedes puedan vivir no es nada en comparación a la historia de la humanidad, y que los cambios sociales y culturales trascienden la vida de una única persona. Los cambios sociales, los cambios históricos son muy complejos y no son de la noche a la mañana, se demora, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? El problema del machismo, el problema de todo esto que el feminismo propone, y que de hecho se encuentra con otras de las críticas sociales actuales que se hacen, con la desigualdad, con la pobreza, con la acumulación de bienes en sectores
económicos y políticos de mucho poder, y el medio ambiente. Son tantas cosas en las que nosotros vivimos, que si yo me planteo, o si cualquier terapia se plantea que el sujeto tiene capacidad de estar bien y de superar todo y solucionar todos los problemas que le aquejan, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, muchas de las veces la psicoterapia es darle un lenguaje, una palabra a este malestar, que tal vez no es mío, pero tal vez nombrar, tal vez decir, sí, no es que yo sea un inútil teniendo un título tal y una experiencia tal, y que yo sea el peor, sino que tal vez no soy yo el que es del malo que no consigue trabajo, sino que hay un contexto y hay una crisis económica súper grande, en donde ya no es solo por mis capacidades que no consigo trabajo, ya no es solo mi actitud por la que ya no consigo trabajo, sino que hay una crisis económica y la bolsa del desempleo es esta. Ok, y tal vez eso ya me baje a mí bastantísimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué puse este ejemplo como súper a lo económico? Es porque muchas de las cosas de la psicoterapia feminista pues también plantean esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que plantean? Diferentes cosas, ¿sí? Primero es que estos van a ser como los principios, ¿sí? Para mí el principio más importante, que no le puse ahorita, que le puse después, es el darse cuenta, ¿sí? Pero por eso les pregunto, para mí es esto, o sea, no hay solo una psicoterapia feminista. Yo puedo ser una persona feminista, puedo tener una sensibilización, y puedo hacer en mi ejercicio esta psicoterapia sin decir, soy feminista y estoy haciendo esto, ¿sí? Me puedo reconocer pero es un poquito más complejo, ¿sí? La primera es esto que yo les decía, ¿sí? Considerar que los problemas de las mujeres son causados en gran parte por factores externos, ¿sí? Entonces llega a terapia una persona diciendo es que mi papá nunca me dejó estudiar lo que quería y mi novio no me deja volver a la universidad y etcétera. Claro, si yo le posiciono, le devuelvo la responsabilidad a esta mujer que acude en decirle, sí, es que tú deberías aprender a manejar y así es, no hace o no permite que yo reconozca que los problemas y lo que vive el sujeto es en función al contexto y a las realidades sociales en las que vive. Pero mi pregunta es, ¿esto no hacen todas o no deberían hacer todas las psicoterapias? Entonces, ¿es necesariamente esto feminista, es solo de allá de la psicoterapia feminista, o es también un deber de la psicología en no solo centrarse en el síntoma y en el sujeto, sino en reconocer en el sujeto el síntoma y en el contexto en el que vive, y las causas de lo que vive, y las razones que ya no solo dependen de él, sino de la casa en la que vive, el barrio en el que vive, el país en el que vive, los constructos sociales en los que vive. ¿Sí? Entonces, es algo que deberíamos hacer y es algo que tal vez no solo es de la psicoterapia feminista, sino que de nosotros. No solo plantearle al Señor que ya no tiene que estar deprimido, sino que tiene que hacer esto. Y esto también es otra cosa, cuando llegan hombres, o sea, no puedo solo decirle como, ay, sí, es que usted es el que está mal y usted no sabe comunicar sus emociones, sino, ok, no has tenido esta capacidad de aprendizaje para comunicar tus emociones, y te has sumido en el alcohol y en las drogas como vía de salida, escapar a todo esto que sientes. ¿Por qué no hacemos un ejercicio que te permita hacer algo que el feminismo es lo que, y ahí es, y es lo que, si ahí es donde entra el feminismo, esta capacidad de reconocer y tener esta lectura de que tanto como a la mujer te oprime, al hombre no le permite tener esta explosión o este acercamiento a sus emociones y al entender esta masculinidad desde una forma diferente, ¿sí? Entonces, por eso les decía al inicio, no es que la psicoterapia feminista es solo de mujeres y para mujeres. Sí, muchísimas van a leer y lo que les digo, si leen después van a decir, como pero este man dijo otra cosa, sí, y le estoy diciendo otra cosa, porque a la final es una de las cosas que dice el feminismo y una cosa
de las que nosotros tenemos mucho que apropiarnos, ¿no? Que las respuestas, que los saberes tienen que ser cuestionados y que tienen que ser hechos en estos espacios muchísimo más horizontales, muchísimo más de iguales. Y donde yo puedo plantearme que tal vez una cosa es mi feminismo y otra cosa es el yo atendiendo como terapeuta y siendo feminista, ¿sí? Ahí son los contextos diferentes, ¿sí? Este es otro de los análisis o de los principios que plantean en general las propuestas de psicoterapia feminista, que va a ser fomentar el análisis de roles de género tradicionales y opresivos en las relaciones. Muchísimo cuidado con estos elementos opresivos en las relaciones, porque si yo, como terapeuta, voy a un paciente a decirle qué tiene que hacer, qué está haciendo mal, no le permito escuchar no me permito escuchar, y peor que él me diga las cosas o que me pongo en esta posición del sujeto supuesto saber y que me empodero de esto y que estoy como súper apropiado y que el otro no lo sabe y que yo soy el mesías de su vida, estoy replicando este tipo de relaciones. Estoy apropiándome de estas relaciones en donde yo tengo esta postura y esta forma de relacionarme en donde yo tengo la razón y oprimo y desprecio al otro, ¿sí? Y si yo oprimo y desprecio al otro porque yo soy más feminista o porque yo me doy más cuenta que esto, porque yo sé más que el otro, y esta es una ignorante que no sabe y que está oprimida y que pobrecita, pero igual le veo desde arriba o interactúo desde arriba, estoy repitiendo patrones de opresión en las relaciones. Acuérdense, esta es una de las cosas más importantes de la psicoterapia. La psicoterapia es un encuentro con otros y por ende es una relación. Y los pacientes o los sujetos que van a terapia, lo que hacen ahí es generar una relación, ¿sí? Y también yo, como genero esta relación, la genero y cada uno en su encuentro desde su postura, desde su saber, y muchas veces se repiten patrones en las relaciones que nosotros tenemos en la psicoterapia, ¿sí? Y eso, obviamente, les hablo desde lo psicodinámico, desde lo psicodinámico siempre se lee cómo el paciente hace esta relación, ¿sí? Cómo se plantea, ¿no? Y cómo en la psicoterapia feminista también nos plantea cómo yo puedo crear una relación horizontal diferente para esta persona porque el simple hecho de que ya sea un tipo de relación diferente al que está acostumbrado, donde le oprimen, o acostumbrado o acostumbrada al que está yendo, ya es un cambio. Ya es algo que desde la psicoterapia feminista estoy planteando y que estoy mostrando. Esta relación a la que tú vienes, que está planteándote el ser diferente porque es un espacio terapéutico y ejerzo yo esta psicoterapia feminista, te está planteando una relación donde yo no te oprimo. Y eso para personas que acuden a terapia, que no han tenido en ningún otro momento de su vida este tipo de relaciones, ya es una puesta en práctica muy, muy provocadora y muy significativa, ¿sí? Entonces, por eso es importante plantearse esto, ¿sí? Pero igual, ahí vuelve la crítica, vuelve el cuestionamiento, o sea, ¿qué psicoterapia no tiene que partir desde eso? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Sí? El análisis de roles de género tradicionales es una forma también que ocurre en la interacción de la psicoterapia, en este ejercicio y en esta relación que es la psicoterapia, en donde nos dice, bueno, y cuestionar, ¿no? La paciente que llega es que yo le entiendo a mi padre, yo le entiendo a mi hermano, yo le entiendo a todos. Bueno, ¿y quién te entiende a ti? O sea, ahí ya estoy de hecho planteando un análisis diferente, desde ya no solo soy la que entiende, sino también la que tiene que ser entendida, ¿no? O ya no soy solo la que tiene que cuidar y esta madre abnegada que cuida, sino de él, ¿y a qué rato te cuidas tú? ¿Sí? Y no va entonces en función de ir a decir, como les decía, este adoctrinamiento de información súper
súper oprimente y que y yo sé, y esto está mal, y así es la teoría, y así son las cosas, que lastimosamente son muchos de los saberes que tenemos. Cuando hablamos de feminismo ahora, a mi parecer, hay diferentes tipos de feminismo, y un feminismo que llama mucho a las personas jóvenes es el feminismo por TikTok o el feminismo por Instagram, que son mensajes muy, muy reducidos, ¿sí? Que no plantean esta profundización en algo más, ¿sí? Entonces, como mucha recomendación es esto que les digo, ¿sí? Está súper chévere y me encanta que se empoderen y me parece un movimiento hermoso, pero tiene que ser un movimiento que te cuestione con un post, lo que sea, pero también que si quiero hacerlo, pues, ok, pero incide un poquito más, me cuestiono un poquito más, ¿sí? Y me permito no solo dar información y nombres, porque esto es una de las fallas súper importantes que busca la psicoterapia feminista en el ejercicio, que no es solo dar los nombres que yo puedo decir, esto es la violencia, esto es esto, esto es esto, sino que es el sujeto que acude el que pueda reconocer esto o el que pueda verlo. Porque yo ya estoy sensibilizado, yo ya veo, yo ya sé. Ahora es el sujeto el que está yendo y el que tal vez es el que se tiene que ir cuestionando. Porque si yo le cuestiono y le hago preguntas, lo más probable, como en cualquier terapia, es que la persona se siente incómoda y no vuelve porque no se siente escuchada y sienten que le están imponiendo. Y si no, ¿para qué voy a ir? Entonces es como un cuidado súper importante, ¿sí? Otro de los principios de la psicoterapia feminista es promover la autonomía y la búsqueda de recursos propios, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de autonomía, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque es muy idealizado plantearnos que todas las personas que acuden a terapia van a poder salir de sus ciclos de violencia o van a poder tomar decisiones diferentes o van a poder cambiar su vida con la terapia, ¿sí? Porque nosotros les vemos una hora, una vez a la semana y durante un periodo de tiempo no más de unos 8 meses, 6 meses, dependiendo de la terapia, ¿sí? Tal vez más, se puede ir alargando, pero el resto de horas y el resto de días esa persona tal vez no tiene dónde ir a vivir, tal vez no puede cambiarlo o no quiere cambiarlo, esa es otra cosa, porque no puede ser una psicoterapia desde la imposición. La psicoterapia feminista no puede ir desde la imposición y decirte esto es así, tienes que ser así, así, porque el que va a vivir con las consecuencias de sus decisiones no soy yo, para nada, va a ser esta persona. Entonces no es mi camino decir cuáles son mis decisiones y cuáles son las del otro, ¿sí? Entonces, yo puedo promover autonomía, puedo buscar sobre todo recursos y puedo entregar esto a la persona, ¿no? Porque la psicoterapia, ninguna psicoterapia te va a decir cambia tu vida y ya. Y si les venden eso, no es psicoterapia, así es como coach motivacional, yo qué sé, que venden humo. Entonces, claro, conocemos nuestras limitaciones y también reconocemos el cambio y el impacto que hacemos en muchas de las vidas de las personas, ¿sí? Donde tal vez el hecho de que diga, ok, es verdad, mi papá es súper machista y mi mamá se ha anulado frente a él y yo no me quiero anular, pero no puedo irme de esta casa porque no tengo dinero, porque necesito estar aquí. Pero ya sé que no es entonces que yo soy la niña, la hija malcriada, sino que ellos están interactuando en esto que a mí no me gusta y que yo estoy en contra. Y tal vez ese poder nombrarlo y este poder reconocer, que es una de las cosas hermosas de la psicoterapia y creo que de todas las psicoterapias, el permitirme reconocer y nombrar estas cosas, ya no solo como propio y mío y mi culpa y que yo soy la complicada, sino que hay algo más, puede ser suficiente para el mundo, ¿sí? Y este para mí es, y este les puse yo, ¿sí? El principio fundamental es que eso es un espacio terapéutico, ¿sí?
Si yo quiero hacer activismo, si yo quiero ir a marchas, si yo quiero eh, hacer muchas acciones políticas, hermoso, bienvenida sea mientras más mejor. Pero si yo estoy haciendo psicoterapia feminista, es diferente, ¿sí? Porque no es mi espacio, no es mi razón, no es mi saber. Es un espacio que un otro busca y que yo como terapeuta le estoy dando, ¿sí? Y que desde estas posturas o desde estas miradas diferentes que les he planteado, tal vez se haga esta psicoterapia, ¿sí? Pero no desde lo que viene a psicoterapia, ya que sea a escribir ni una menos. Se me estoy siendo súper absurda, lo sé, en una hoja, así ni una menos, o sea, no, no es eso, ¿sí? No, no es nunca es el ejercicio de la psicoterapia, ¿sí? Ok, veo que ya estamos una hora y por cuestiones de concentración de todos, nos vamos a tomar un break. No sé, Hernán, si está bien o mal, creo que sería súper bueno tomarnos un break ahorita de 10 minutos. Yo lo que les aconsejo es, tienen preguntas, anoten, manden por el chat, regresamos con las preguntas y continuamos con algunas de las cosas, ¿sí? Perfecto. Ok, entonces son las 4:01, nos encontramos a las 4:11.
Ok, creo que ya son las 4:11, podemos continuar. Bueno, no sé si se quedaron con alguna pregunta, algo antes de seguir. En el chat revisé, no hay nada todavía. ¿No? Ok, voy a continuar. Bueno, entonces estos son como los principios que plantean y este es el extra que les puse como de realmente de cuestionar un poquito más, ¿sí? Si se dan cuenta, muchos hacen, muchas psicoterapias hacen. Los principales inconvenientes ya les muestro, ¿sí? Puse como cosas para tener cuidado. ¿Qué más tienen de preguntas? Lo principal que habría ahora, déjame regresar, como los principales consensos que se tienen ahora serían estos de acá, ¿sí? Y sobre todo este elemento del darse cuenta, ¿sí? Si yo le permito, yo creo un espacio terapéutico donde esta persona que acude, que puede ser un LGBTI, puede ser una mujer, puede ser un hombre, se cuestiona sobre tal vez ya no soy la persona sin sentimientos, sino que no aprendí en lo que es mi masculinidad a entender que es un sentimiento, que no sea la ira. Y ya no es solo porque yo tengo esta incapacidad y soy yo, sino que, sabes que mi proceso de socialización es así y fue así. Ese permitirme darme cuenta de muchas de las quejas, de los sufrimientos o de las causas, permiten no poner la responsabilidad del malestar solo en el sujeto, sino en el contexto y en el lugar en donde se encuentra. ¿Sí? Y ese es el darse cuenta. ¿Sí? Mientras nosotros facilitemos a las personas el darse cuenta, el incluso nombrar las cosas, y el nombrar no es en el adoctrinar, ¿no? Sino el entender lo que están viviendo y poder, bueno, oye, y las relaciones siempre tienen que ser así, o como esto que es la psicoterapia, esta interacción que es la psicoterapia, este discurso, donde ya no son las técnicas que les explico y las cosas que le digo, sino que es en este vivir, ¿sí? O sea, que es en esta relación, en esta comunicación, en esto que me dice. Recuerden que, por ejemplo, la psicoterapia o sea, es tan importante desde cómo la persona al inicio nos contacta, si es por consulta privada, o cómo la persona llega hacia la primera cita, porque son elementos que nosotros podemos leer, ¿no? El paciente que de repente llega media hora antes de la sesión o que llega 20 minutos antes de que se acabe, el que llega y está viendo el celular y no para bola, aunque sea su espacio. Entender que la interacción de la psicoterapia, la relación de la psicoterapia, la transferencia, como le llaman también, la relación terapéutica, como llaman otras corrientes, es una herramienta fundamental para nuestro trabajo y además de eso, es un comunicador, ¿sí? Entonces no es leer o inventarnos lecturas, pero es saber que las personas nos relacionamos a partir de lo que sabemos, de lo que somos y de nuestra historia. Y si yo voy a crear una relación con un terapeuta, lo hago desde la forma en la que yo sé, en la forma en la que he aprendido. Y que este terapeuta puede crear un tipo de relación diferente que no le he tenido, porque mi experiencia y mis relaciones no me han permitido, y que este terapeuta también me puede permitir encontrar ese camino al darme cuenta que no solo soy yo la que escoge malas parejas y que es mi culpa y que etcétera, y que soy súper dependiente y que yo tengo que cambiar mi dependencia, sino que tal vez hay algo cultural y determinado en función de los elementos que el feminismo nombra, ¿no?
para las mujeres, ¿sí? Entonces, claro, ahí ya estoy haciendo este otro tipo de ejercicio, ¿no? Que es súper diferente a ir a decirle, mira, las relaciones de género son esto y esto y esto. Las relaciones asimétricas son esto, esto y esto. O sea, no es ir a educar, es que en su historia se cuestione qué es esto que ocurre a partir, obviamente, de estos principios del feminismo que se va a fundamentar. Obviamente el feminismo es súper, 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 súper amplio en muchos elementos, y también se roza y se topa porque es lo que les decía, o sea, el feminismo, igual que la psicoterapia, igual que cualquier otra ciencia hecha por personas, son construcciones. No es que el feminismo es lo que es ahorita y ya. Una construcción y un proceso que toma información de la sociología, que toma información de la antropología, de la historia, de la psicología incluso, que comienza a cuestionar, ¿sí? Y ahí, evidentemente, en su lectura desde el feminismo, vamos a tener esta lectura que hicimos al inicio, esto de la psicología como ciencia hecha por seres humanos que responden a qué, ¿sí? Y que nos van a buscar nombrar, nos van a buscar. Una de las críticas súper importantes, por ejemplo, que se tiene a Freud, lo que decía sobre la envidia al pene, y de hecho no es al pene, es al falo. Obviamente las traducciones, las tergiversaciones llevan muchísimas confusiones, pero se le hace esta crítica, ¿no? Y hay una psicóloga que se llama Karen Baum, me parece el nombre, se me acaba de ir el nombre, déjenme buscarle, aquí está. Se llama Karen, ¿dónde está? No era esta. Un momento. Karen Horney. Esa misma. Karen algo, no me acordaba. Bueno, ella es una de las psicólogas, Karen Horney, que cuestiona esto, ¿sí? Ella incluso hay una frase súper como nombrada de ella que dice, la psicología hasta ese momento es lo que las decepciones de los hombres que han hecho la psicología han dicho de las mujeres, eso es, ¿sí? Entonces, y ella plantea, por ejemplo, que no es la envidia al pene, como se dice en las traducciones, que es la envidia al falo y lo que simbólicamente es el falo, de poder y etcétera, que incluso ahí nos da para hablar largo, porque hay mucha lectura sobre esto, pero que ella dice, ok, la envidia a la maternidad, ¿sí? Entonces hay como una disputa teórica que se plantea, ¿no? Y que sobre todo es de esto, ¿no? El de cuestionar, ¿no? Y el poder decir como, sí, ¿sabes qué? Este libro y Freud es para mí fundamental en estos aspectos, pero no es un dios, o sea, no es alguien que no se equivoca, o no es una persona que no hablaba sobre la histeria en un momento donde las mujeres vivían mucho más oprimidas de lo que nosotros somos, ¿no? Y que tanto ese malestar que vivían en ese momento cuando Freud hacía su clínica, se representaba en esta histeria o se notaba en, ¿sí? Entonces, va hacia allá un poquito, ¿sí? Hacia al entender que cualquier ciencia de conocimiento, cualquier autor, cualquier científico, cualquier persona, cualquier profesión, profesor, tenemos una limitación porque la ciencia se construye entre personas y va modificándose en función de cómo se hace, ¿sí? Cualquiera de los elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la psicoterapia, no? Es esto, la psicoterapia es un ejercicio, ¿sí? Y esto es lo que busca mucho reconocer la psicoterapia feminista, más bien la perspectiva de psicoterapia feminista que yo les invito o les comparto el día de hoy, es a reconocer esto, ¿sí? Que lo primero es que si yo quiero hacer este ejercicio y está puesta en práctica de mí como terapeuta, estoy poniendo en práctica aquello que sé como psicólogo, aquello que soy como persona, y todo lo que yo soy, lo pongo, ¿sí? Más allá de que yo ponga mi barrera o que ponga como estos límites terapeutas donde no se trata de mí, pero mi lectura, por ejemplo, de las cosas que me va a hacer el terapeuta va a venir desde mí, desde lo que me va a decir el paciente va a venir desde mí, ¿sí?
Entonces, o lo que yo le voy a responder, o el énfasis a que le voy a decir, va a venir siempre desde un sesgo. ¿Sí? Y no es malo decir que hay un sesgo, o sea, es una de las primeras cosas que como psicólogos tenemos que entender. Si no reconozco que hay un sesgo, no tengo cuidado del sesgo. Primer paso, no reconocer lo que hay. También es hacer nuestros procesos terapéuticos y en todo momento, cuando estaban en mis clases, les decía a mis estudiantes de ahora también les digo, la única forma de entender qué es la psicoterapia, la interacción con un otro, es ahí. Es en la puesta en práctica, es en la relación terapéutica que el otro me está dando, en donde yo puedo trabajar mis cosas personales, mi malestar, donde no voy a ir entonces a decirle a mi paciente, sí, es que sabes que los hombres son unos malditos y que no sé qué, y tienes toda la razón, y eso es del patriarcado, y así no tiene que ser, y tú tienes que ser libre. Yo ahí le estoy hablando desde mí, ¿sí? Yo estoy mezclando o no estoy permitiendo que tal vez ella de otra forma o él se vea de otra forma o lo entiende de otra forma. ¿Sí? Y es en esta psicoterapia donde yo voy a poder entender. Y sobre todo no hacia el miedo de que uno también tiene que entender cómo llega al feminismo. O sea, creo que es más como mi postura psicodinámica, pero las decisiones, las razones por las que nosotros tomamos carreras, posturas políticas, en lo que nosotros estamos, hay una razón, sí. Sí, yo decido ser feminista a partir de qué experiencia, a partir de qué sentido, porque me resuena y es por algo, ¿no? Porque hay personas a las que no les resuena. Entonces, cuando nos encontramos con esto, y una de las cosas que yo sí les llamo mucho al cuidado, yo de hecho he estado como súper, este año en especial, alejada de todas mis actividades en este ejercicio político del feminismo, es porque hay que entender que no solo se trata del saber y el umbral y el mostrarse, sino del ejercicio personal, ¿sí? Y que muchas de las cosas o de las personas o de los problemas que hay en estos movimientos es porque personas sin trabajar su historia personal se agarran del feminismo y lo plantean como pero no le di el espacio a mi pérdida, no le di el espacio a mi dolor, no le di espacio a lo que me ocurre antes de apoderar, o me apodero y después lo hago. O sea, no es que hay pasos, cada uno es diferente, ¿no? Pero reconocernos en esto, ¿sí? Reconocernos que somos personas y el feminismo me nombra, me llama, me muestra, pero también es una corriente teórica que está buscando explicar las cosas que vivo en el día a día, al igual que la psicología. O sea, todas las ciencias buscan explicar lo que acontece, y lo que acontece es la vida. O sea, no es que la teoría pasa igual en todas las personas, o sea, no. La teoría, los que hacemos la teoría, los que hacen la teoría, son los que comienzan a nombrar. Eso es una relación de poder, eso es esto. Yo estoy nombrando que eso es violencia, porque el que la vive no sabe el nombre o lo puede saber, pero no lo reconoce como tal. Y acuérdense que hay como una pérdida o como una separación súper importante en el saber teórico, en el de sé que esto que él hace es violencia, y el sé en el que pasa. O sea, sé que es violencia, pero ¿y qué me mantiene? ¿Y qué hago aquí? ¿Y por qué no busco otra cosa? Es ese donde ya no solo tenemos que identificar nombres, sino también sentir, también reconocer, permitirnos estar en lugares que hagan esto, ¿sí? Y eso es lo que, no me fui como un poco por la rama, pero eso es lo que tiene que, de cierta manera, a quien quiera hacer psicología feminista permitir, ¿sí? No, el feminismo es muy, muy constructor, o el que yo busco debe ser muy constructor, tiene que aportar muchísimo, y sobre todo no solo señalar, sino reconocer en sus ejercicios, ¿sí? Señalo, hago, está súper bien, pero ¿qué pasa? Yo le señalo y si el otro no se da cuenta, y si el otro no quiere ver, y si el otro pasa por encima, se repite y se repite como la dinámica donde no se cambia, ¿sí? Entonces,
hay algo de lo que me puedo hacer cargo, hay algo de lo que puedo cuestionar, hay algo de lo que puedo incidir y hay algo sobre lo que tengo injerencia. Y lo que tengo injerencia es limitado. Y si soy yo sola, más limitado. Si me uno en colectivo, más abierto y también limitado. Sí, porque son cambios que se demoran. O sea, no se desesperen porque el feminismo va a triunfar o que mañana el aborto va a ser libre aquí. O sea, se va a poder acceder al aborto libremente sin que sea por violación, con las dificultades que hay, o que ya no haya violencia, o que ya no haya relaciones desiguales, o sea, asimétricas. O sea, no es algo que nosotros, que ya no haya desigualdad, injusticia, pobreza, o sea, neoliberalismo, como quieran, o sea, todo lo que quieran no es que va a pasar, porque nosotros queremos, estamos en contra, ¿no? Podemos decidir, podemos hacer, pero trasciende a nuestra vida y eso es como importante entender. Son procesos mucho más largos que nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí les dividí entre dos cosas, qué hace el terapeuta y qué permitimos nosotros, ¿sí? Lo primero es plantear este tipo de relaciones terapéuticas diferentes, ¿sí? O sea, y esto solo plantea a partir de este cuestionamiento mucho más válido hacia mí, mucho más personal. Mucho más pro. Si yo cómo me planteo en la terapia, cómo voy a esta terapia, ¿sí? ¿Qué relación busco ahí, ¿no? El que sabe todo, el que le dice, el que tiene más experiencia, qué sé yo, por saber. Este sujeto es supuesto saber empoderado en este sentido. Y también somos de estas personas que cuestionan, ¿sí? Y nunca se olviden, ¿no? El psicólogo, psicóloga, psicóloga feminista es persona, o sea, y nadie se termina de construir y nadie termina de decir, oh, ya estoy súper liberado, no, hay cosas que salen, ¿no? Y yo puedo ser muy empoderada en muchas cosas, muy lectora, haber tenido mucha activismo en este feminismo y etcétera, pero igual en mi día a día, chuta, me permito también reconocer que hay cosas que no puedo, ¿sí? Yo en la academia no puedo y me cuesta un montón poder hablar con el pronombre el neutro, me cuesta, o sea, no puedo, ok, pero es mi proceso de construcción y lo acepto y sé en los espacios donde uso, donde no, ¿sí? Tal vez a otra persona le cueste otras cosas, ¿no? O de repente se ve en una relación y diga, chuta, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, es esto, es del entender que yo estoy haciendo mi proceso de deconstrucción continuo, porque, claro, tuve ni sé cuántos años creciendo en una cultura súper normativa, etcétera, y que ahora lo cuestiono, pero mis bases, el sujeto, yo me formé ahí, y yo estoy construida en función de esto. Y no puedo olvidar, no puedo negar, no puedo decir que eso no existe, no puedo fingir que no ocurre, sino que puedo hacer este proceso de irme deconstruyendo, pero también de irme cuestionando a mí en las cosas que hago como terapeuta, como persona, como profesora, y cómo yo busco hacer este proceso sin tanto el juzgamiento, sin tanto el decir, yo soy más chévere que tú por ser mucho más feminista, que sí, se me ocurre, ¿no? ¿Qué planteamos aquí? ¿O cuál sería como el fin último del sujeto? Es darse cuenta y dar espacio a esta palabra, ¿sí? Finalmente, antes de irnos con la pregunta, que es una de las cosas que dijo Eric. ¿Quién era? Que dijo, creo que era Eric. Déjame ver quién era. Creo que era así, era Eric. Ah, no, Brian. O Eric. Era Eric. Los peligros, ¿sí? Y este es el tener cuidado, ¿no? O sea, con qué les planteo, porque justo, no me acuerdo si les dije, solo le dije, Iván, ya se me fue a Hernán. Bueno, yo seguí un curso de psicología feminista, así como, ay, qué bacán, súper chévere, y no me gustó nada, así fue como, no me gustó, ¿no? Y para este espacio fue el plantearme y el encontrar como muchísima más apertura en otros espacios sobre la psicoterapia feminista, y muchas llegan a ciertas críticas que intentaba poner aquí y otras personales que las he planteado, ¿sí? Porque para mí lo fundamental es que es psicoterapia y no podemos olvidarnos que es psicoterapia, porque esa es nuestra puesta en práctica de la psicología.
Si yo quiero hacer otra cosa, chéverísimo, pero en otro espacio, en otro contexto, en otro formato, pero no en el formato en el que yo estoy proponiendo que es psicoterapia, ¿sí? Porque si estoy proponiendo o estoy diciendo esa psicoterapia quiero hacer, primer punto es que es psicoterapia, ¿sí? Y de ahí todo lo que yo pueda ver alrededor y toda la teoría o todas las propuestas teóricas de los psicólogos que pueda cuestionar y pues decir, bueno, esto es súper machista, esto es súper no sé qué, esto, ok, buenísimo, pero psicoterapia cuestiono y me cuestiono en mi ejercicio y en todo lo que hemos visto, ¿sí? Pero primero es psicoterapia, porque feminismos y feminismos hay muchos y muchos lugares para hacer nuestro activismo, para comunicar nuestro malestar, para incidir en el cambio desde otros formatos, ¿sí? Entonces, como planteando esto, ¿sí? Entonces, la primera es que yo puedo ser súper feminista y puede llegar a un paciente que no es feminista y que no quiere y que vive súper oprimida. Y yo no voy a, o no debería yo llegar a plantearle esta imposición de ideas, porque esta imposición de creencias, de estas decisiones, de estos elementos que tengo que hacer, porque es la psicoterapia. Y si la persona no se da cuenta y no reconoce por sí mismo, el cambio no existe, ¿no? O sea, si yo no me conecto con que el hacer estos ejercicios de sensibilización sistemática, si no me planteo el seguir este formato, estas tareas que me manda el psicólogo, si no me planteo que eso me va a ayudar y quiero hacerlo, no lo hago. Me pasa por una oreja y me pasa por la otra. O sea, es una pérdida de tiempo para la persona que asiste, para el psicólogo. O sea, no es algo que sirve, ¿sí? Entonces, yo no puedo imponer. No es un... Porque también en el imponer replicamos de estas relaciones de opresión al otro, donde lo que siente, cree, no es verdad. O sea, no vale. ¿Sí? Entonces, tal vez no sea el momento, y acuérdense que la psicología y la psicoterapia, sobre todo cuando hacemos psicoterapia, tiene que entender que toca a otra persona, ¿sí? Y es un tocar que no se da en ningún otro lugar, o sea, y no es un tocar de le toco el brazo, ¿no? Sino que le toco a la persona, le toco a un sujeto y si lo hago bien, evidentemente, le toco en lugares, en contextos, en espacios donde tal vez la persona ni siquiera con otros sea permitida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el tocar al otro, en el acercarme, ¿sí? Donde mi vida, mis decisiones y las decisiones que viva o que haga el paciente va a ser para él, ¿sí? Para ella, para él. Tal vez no se vaya, pero tal vez ya lo nombre y lo reconozca y tal vez después le resuene o tenga otras alternativas, ¿sí? Pero si yo le decido después primero que no es ético, ¿no? Y después que las consecuencias tiene, ¿sí? Hay una cosa que ayuda mucho en psicoterapia y es que la persona, cuando las personas saben que no son las únicas a las que les pasa, es hermoso, ¿sí? Y eso sirve muchísimo, por ejemplo, con pacientes que han vivido abusos sexuales, con pacientes que han vivido violencia o experiencias muy traumáticas, abusos de la infancia, han visto, etcétera, que eso es algo innegable y una ganancia hermosa que ha hecho el feminismo de visibilizar y decir como en el Me Too ha hecho esto, ¿sí? Porque cuando yo no siento que solo soy yo, hay una descarga súper grande, ¿sí? Y en donde se encuentran estos espacios, puede ser como por las redes, por, no sé, lo que sea, o también pues por estos activismos y lugares de encuentro, ¿sí? Pero yo puedo, si la persona o el paciente busca este interés, como hay donde puede encontrar cosas y puedo decir, mira, tal vez hay un grupo de apoyo, hay estos grupos que tal vez tú puedas asistir, pero yo no puedo decirle a la persona es que lo que tú necesitas es encontrar a otras personas como tú y que no sé qué, y que no sé cuánto. No. O sea, sí, los grupos terapéuticos de mujeres son hermosos, me encanta hacer, no los he hecho en todo este año de pandemia, pero son espacios diferentes, ¿sí? Donde
tiene que haber alguien que maneje, que lidie con todo lo que se evoca, ¿sí? Y que no son políticos tampoco, sino terapéuticos, ¿sí? Entonces, yo sí puedo decirle que hay acciones, o que sí hay grupos, donde sí hay esta necesidad, pero no puedo decirle como es que tienes que ir a hacer, tienes que estar haciendo, o sea, no, no son acciones, ¿sí? Puedes encontrarte con otros y si quieres un cambio, si quieres decidir más, ¿por qué no participas en estos espacios? ¿Por qué no acudes? Porque la finalidad es que más personas participemos, porque así se hacen los cambios en todas estas, en este cúmulo de personas yendo de cierta manera a un mismo lugar o con un mismo malestar coordinados hacia, ¿sí? La otra es que tenemos que tener muchísimo cuidado, es que el discurso es súper fácil, la vida está bien fregada y vivimos en una sociedad súper machista, ¿sí? Y tal vez yo pueda tener como capacidad de tomar muchas más decisiones, de poder ser mucho más independiente, de estar mucho más empoderada, pero hay mujeres a las que estar empoderada o por estar empoderadas y querer separarse les cuesta la vida, ¿sí? Entonces no es algo así tan fácil o tan mágico, tan idealizado como se vende. Estamos limitados, ¿sí? Y tiene que haber cambios estructurales y mientras se gestan estos cambios culturales con los activismos, la vida de las personas sigue transcurriendo. Las relaciones de las personas siguen haciendo, las personas maltratadas siguen estando, ¿sí? Entonces hay limitaciones para muchas de las personas que no pueden salir de estos contextos o que no pueden decir me desentiendo y estoy súper feminista, pero toda la vida nos vamos a topar con gente machista. Como que, ¿qué puedo hacer? O sea, así son las personas. Entonces puedo tomar mi posición súper subversiva y decir, estoy en contra de todos, o entender que es así y que tal vez en mi relación puedo ir cuestionando, pero no es mi responsabilidad el señalar ni el hacerle cambiar al otro. No puedo. Entonces, esto limita muchas de las decisiones. Tal vez para una persona en la terapia sea suficiente el nombrar o el darse cuenta y tal vez no el actuar, ¿sí? Y yo tengo que vivir en paz con eso, tengo que aprender que no soy yo el que toma las decisiones ni que las vive, sino que es este otro sujeto, ¿sí? Y que estamos limitados, sobre todo entender el contexto, no es lo mismo que les hable una mujer como yo, que se trabaja, no tiene hijos, no tiene, y puede tomar decisiones y salirse, no es lo mismo una mujer de mi misma edad, con 5 hijos, sin estudios y sin saber qué hacer. O sea, no puedo yo mentir y decir, ándate y todo va a estar mejor. Sí, te puedes ir, chévere, pero hay consecuencias y tú tienes que lidiar con las consecuencias. Y tú vas a tener que ver cómo trabajas, cómo mantienes a tus hijos, cómo comes tú, cómo son las consecuencias del contexto que tú estás haciendo, ¿sí? Y no yo como terapeuta. Entonces, no se carguen de responsabilidades ni de decisiones que no se van a poder sostener. Parece que es una de las cosas más complicadas en el ciclo de violencia, ¿no? Cuando una persona va a una casa de acogida, sale de la casa de acogida, pasa unos 3, 5 meses de la casa de acogida súper empoderada, súper bien, se acaba el tiempo que puede estar en la casa de acogida y ¿a dónde sale? Ok, conseguí que le den un arriendo durante estos meses, ok, pero ¿y de qué trabaja? ¿Y dónde van a estudiar sus hijos? ¿De qué van a pasar? Porque las causas por las que vivimos violencia, las causas por las que hay tanto machismo son multifactoriales. Entonces, son tan multifactoriales que, chuta, y tal vez después termine la prostitución o tal vez termine vendiendo droga, o sea, son tantos factores en la vida o en los problemas sociales que en Ecuador nosotros tenemos que hay que aterrizarlos, ¿sí? Y uno tiene que aterrizarlos y entender esto como limitante, ¿sí? Que tiene que ser cambiado, obvio, pero mientras se cambia y mientras en otros espacios hacemos de estas incidencias, la vida de las personas ocurre, ¿sí? Persona, no sé por qué escribí mal. Otra de las cosas es que el feminismo o la psicoterapia feminista
no puede ir tampoco al decir o al plantear que esta persona no quiere, no debe o no debería tener parejas, o no debería tener este deseo de tener parejas o de tener algún otro o de querer vivir en una relación o de cualquier creencia que le suene, ¿sí? Pareja, la aceptación del otro, el amor. Es súper, súper falso plantearnos que uno puede vivir sin la aceptación de los demás, ¿sí? O sea, se destruye, si la analizamos de eso, se destruye súper rápido, ¿sí? Psíquicamente nosotros dependemos de los demás. Puede ser en más, menos medida, puede ser con cierto tipo de personas, puede en algún momento superar esto que necesito del otro, aunque me importe, pero no es algo que no va a ser, ¿sí? Entonces, hay decisiones súper válidas que se tienen que respetar, ¿sí? Que no es que si hago psicoterapia feminista y estoy haciendo esto, tengo que decirle a todas las personas que no hagan esto y que no se planteen esto, sino que entiendan también, o sea, lo vean o tal vez se acerquen a estas elecciones de pareja, ya no desde la dependencia, sino desde todos estos recursos que nosotros rescatamos en el proceso terapéutico, en esta autonomía psíquica, económica, o sea, todo lo que puede hacer, y a partir de eso acercarme a tener una relación de pareja, pues se modifica, ¿no? Cambia, ¿sí? Y sobre todo es que el amor es súper importante, o sea, y soy súper pegada a que y los vínculos, las relaciones son los que se tienen que estar gestando de una manera diferente, pero que una demanda de amor es súper, súper válida para una persona, ¿sí? Y que no se pueden negar estas demandas. Que no puedo decir chao a todos y después estar súper bien, ¿sí? Porque si yo planteo en psicoterapia que esta persona se aleje, que no depende del amor y etcétera, bueno, la persona que tanta dependencia va a generar con el terapeuta, ¿no? Que al final es el único que le queda si ya se alejó de todas las personas porque eran tóxicas y solo el terapeuta le decía quién era tóxico y quién no. Entonces, ¿estoy haciendo mi trabajo ahí o no? ¿Sí? Y sobre todo, nunca olvidar la autonomía de la persona, ¿sí? Que las personas pueden decidir, que las personas pueden nombrarlo y seguir repitiéndole y ya. Y ahí puede quedar el proceso, y ahí puede quedar el darse cuenta de, o ahí puede quedar todo el ejercicio terapéutico que yo haga, pero no puedo generar dependencia yo hacia una persona. No puedo nunca decirle qué hacer, plantear estas cosas, como ese caos, ¿sí? Y finalmente, ¿dónde está? Ay, creo que sí le borré. No, ya le borré. Era una foto de Karen, dice cuántito. La bibliografía y todo lo que necesitan, después le paso, ¿verdad? Quiero dejar como estos minutos, si les quedan preguntas, dudas, un poquito más para conversar, porque quería que participen más, pero vi que no iban a hacerlo, pero como conversar un poquito más sobre lo que es esto, ¿no? O sea, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que les evoca esto que hemos hablado ahora, que tenemos tiempo. Yo quisiera preguntar sobre qué autoras se han acercado o tienen como esta intervención con perspectiva de género. No sé bien los nombres, pero quedé con Hernán pasarle algunos artículos que encontré. Pero Karen, el apellido que me dijiste, ella tiene como con mucha Horn, tiene mucho, como es una de las que inicia. Igual la psicoterapia feminista comienza también desde el humanismo y como una propuesta más desde el humano y desde lo que vive, entonces se va un poquito para allá. Así es que eso está como pendiente. No me sé los nombres de memoria, pero igual entender obviamente que la psicoterapia feminista no es así como súper, súper, hiper antigua y que hay un montón, sino que es una producción que comienza, que hay autoras que proponen, que tal vez no se nombran como psicoterapeutas feministas, sino que hacen sus propuestas o sus críticas que plantean esta psicoterapia feminista, ¿no? Y que en los últimos años ahí sí está como más el nombrarse y el apropiarse de lo que es la psicoterapia feminista. Amalia, ¿tú crees de que la psicoterapia feminista es o podría situarse
Así como ahora, por ejemplo, que existe un enfoque conductual, un enfoque cognitivo, un enfoque... No, yo más bien, y por eso todo lo que les planteaba no es la técnica ni la corriente psicológica que haga, ¿sí? Porque yo puedo ser súper conductual, súper gestáltico, pero puedo tener esta visión feminista. Entonces, para mí es algo que trasciende a esa postura, ¿no? Entonces, lo que sí yo diría que como un poquito más de cuidado por el tipo de posición que tiene el terapeuta en la cognitivo-conductual, que es como mucho más director en muchas cosas, que ahí tal vez hay que hacer otro tipo de ejercicios, pero no es algo que no vas a poder hacer. No vas a poder ser. Para mí me resulta súper difícil decirte, porque para mí lo conductual, por más que lo he estudiado y todo, a mí no me hace sentido. ¿Sí? En muchas cosas creo que tiene técnicas valiosas, estrategias súper buenas, pero a mí no me hace sentido en el tocar al otro desde esta forma. Es como un poco más impositivo. Entonces, yo ahí no te podría decir como creo que sería otro ejercicio, pero desde las otras ramas gestálticas, psicodinámicos, son como un poquito más acercados a conocer esto y sobre todo a dar un valor mucho más importante al sujeto y a la palabra como en lo que tú haces en terapia. ¿Sí? En lo cognitivo te vas a ir como un poquito más a las estrategias, a la identificación del síntoma, etc. Entonces, si yo quiero identificar el síntoma, obvio que voy a ver factores externos, pero ¿qué tanto le estoy dando el tiempo de que reconozca que tal vez no son solo estos que cada vez que le veo a mi padre, sino que, o sea, a mí ahí se me hace más difícil, pero hay otros autores que dicen que igual que trasciende. Yo en lo cognitivo diría por el tipo de relación y de interacción que tienes, que si se plantea, no he visto, no he encontrado nada de ellos, pero creo que sí se cuestiona un poquito más, tal vez. Tengo un par de preguntas más, una directamente relacionada al tema y otra que de alguna manera es un poco más amplia, ¿no? La primera es que me llamó bastante la atención, digamos, esta simetría, por ponerle un nombre, en la que se encuentra, o la que busca, mejor dicho, ¿no? Como posicionamiento el terapeuta o la terapeuta frente a, frente a la paciente, como quiera que se le llame, ¿no? Y no, por ejemplo, ese sujeto supuesto saber o ese enorme directivo que está frente, que es conductual o así, ¿no? Esa simetría. Lo digo porque claro, ¿no? Habría que calibrar, ahora pensándolo justamente, ¿no? Habría que hacer calibraciones, porque usualmente en las psicoterapias más antiguas, ¿no? Se necesita ese peso de esa figura del psicoterapeuta, ¿no? Es que ahí, Hernán, justo, perdóname que te corte si no acabas, pero creo que llegas a una cosa súper importante y es que es otra de las cosas que les planteaba, ¿no? Hay muchas situaciones que no vamos a cambiar, o sea, la relación asimétrica entre terapeuta y sujeto que acude, paciente, cliente, existe. La relación asimétrica que existe entre un padre y un hijo no puedes quitar. La relación que existe entre un profesor y un estudiante no puedes quitar. O sea, es súper ilógico que tú te plantees, o súper falso que nos planteemos que eso es lo que hay que evitar. Las relaciones asimétricas existen. Lo que pasa en las relaciones asimétricas es el ejercicio del poder que yo tengo en esa relación asimétrica. Lo que yo sí puedo cambiar es primero reconocer que yo como terapia, y por eso les decía tanto cuidado de tocar al otro, porque lo que dice el psicólogo muchas veces tiene tanto peso. O sea, y nosotros tenemos que reconocer que, eso decía, el sujeto supuesto saber apropiado totalmente en esto. Quería hacer con esto la diferencia, es que siempre vamos a ser sujetos supuestos saber. Siempre, o sea, la relación asimétrica y el que lleguen y lo que se requiere que el terapeuta tenga este sentido de profesional y de validez es lo que sostiene la terapia, porque si no, ¿de qué me sirve un terapeuta? Pero la cosa es del ejercicio de cómo yo en esta postura me posiciono. Pues yo les decía, ¿es solo eso de la psicoterapia feminista? No, porque yo tengo que apoderarme de eso y decir como te digo qué hacer. Entonces, no puedo alejarme de que existen relaciones asimétricas.
lo que sí puedo hacer es que mi terapia, mi ejercicio de la relación asimétrica sea desde una postura muchísimo más consciente y muchísimo más abierta a generar esto. Pero justo desde el punto que les decía, no es solo de la psicoterapia feminista, eso es algo que cualquier psicoterapia te tiene que plantear. Sería como un cuestionamiento mucho más grande frente a esto, ¿sí? Pues es como una de las cosas que yo siempre cuestiono, no puedes negar que hay relaciones asimétricas, o sea, no, la biología, la estructura social, cómo funciona, por más que me porte súper rebelde, yo en vez de tratarte de esta forma, te trato de otra y ya, como chévere, pero la relación asimétrica está ahí, porque yo soy profesor y tú eres estudiante y yo te pongo la nota, o sea, por más que te trate súper bien, por más que te invite, que tenga otro tipo de relación, o sea, al igual, yo tengo un lugar aquí y tú tienes un lugar allá en esta relación. Entonces, ahora es el ejercicio que yo hago. Y esto segundo que dijiste, por ahí también iba mi otra pregunta, que es más amplia, que ya trasciende el cuestionamiento de la psicoterapia, ¿no? Es en sí el ejercicio de la política, ¿no? Porque usualmente la política también prácticamente se basa en estos posicionamientos, digamos, de imposición de poder, ¿no? Frente al otro. Y la pregunta es muy claramente si puede existir una política feminista que prescinda de ese poder. No sé si me explico. Sí te entiendo, pero está súper fregada porque... Claro, sí, es muy O sea, por complejo. ejemplo, eso es más político. Para mí eso es una pregunta Claro. mucho más política. Y es que, por ejemplo, si yo me porto ahorita súper radical, te diría como, bueno, los anarquistas me van a decir que no tiene que haber poder alguno. Ya, es que ya está. Pero si te detienes un rato, es como, hay tanta gente en el mundo, hay tantas relaciones tan complejas que no solo es mi familia, sino que es un sinnúmero de personas que viven, o sea, es como, no sé ni cuántas personas son ahora, pero somos tan amplios y nuestra forma de desarrollo sobre todo, o sea, hay que entender también la historia humana, no es que llegamos a lo que somos por vivir de otra forma. Claro que llegamos con formas injustas, desiguales, dañando el medio ambiente, haciendo como un montón de tonteras ahí. Llegamos allá y no creo yo que hubiéramos llegado allá si no sería por una organización política. Entonces, para mí, no habría una forma de que haya un feminismo fuera de la política, ¿sí? Porque la cosa es que la política o el ejercicio, ahí también sería como el ejercicio de la política es lo que es súper cuestionable, porque no es una política que haga en función de políticas públicas. Por ejemplo, lo de las drogas ahorita, es una cosa así brutal. Que me quejo por la sobrepoblación en las cárceles, pero quiero quitar la tabla de las drogas, o culpo a los criminales y no me pregunto cuáles son los factores de riesgo que te llevan a consumir drogas y que es eso. Entonces, yo puedo tener gobiernos o puedo tener ejes de poder que pongan primero al ser humano, en el ser humano en el centro, muchísimo más justos, muchísimo más planteados con políticas que no solo beneficien a un sector que tiene casas, fincas y barcos, sino que justifique a todos y que sea más justo. Entonces yo ahí puedo involucrar un feminismo, pero la cosa es que si queremos un cambio de esto, no, para mí la separación, y ahí sí voy a ser súper política, es que no es solo el feminismo el que se tiene que encontrar con esto, o sea, son muchos sectores que se tiene que plantear cómo es a esto, que no puedo cambiar, yo no puedo de la noche a la mañana decir, ya no puede haber política, ya no puede haber ejercicio, ya no puede haber Estado, porque no sé qué pase, o yo no lo visualizo, no sé si alguien lo visualiza, chévere, pero en el sentido práctico que yo tengo, un poco más analítico, para mí no puede ser. O sea, estamos formados de una forma que debe cambiar, sí, pero hay como algo que le sostiene, ¿no? Y sí, el poder tiene que cambiar, tiene que modificarse, puede hacer, por ejemplo, muchas más asambleas, puedo involucrar mucho más a personas, pero no puedo negar que
tratar a tantas personas para que vivamos en conjunto necesita algo de poder. O sea, es que se ha planteado el poder como algo negativo, pero es el ejercicio del poder el que está mal. El poder puede ser ejercido desde otra forma y es fundamental para organizar a tantas personas que quieren estar ahí. Entonces, es, para mí no podría existir, no me cabe en mi cabeza. He leído un montón de cosas de anarquistas, es como, no, el mundo, lo que tenemos, lo que somos, y si queremos un cambio es por eso meternos en las políticas, meternos en estos espacios, cuestionar estos espacios y no solo decir, no, es que todo esto, no, eso es lo que hay y no voy a cambiar mañana, ya no hay Estado, ya no hay presidente, ya no, porque el cambio, y hay esa ceguera del feminismo o de estas posturas que desconocen lo que hay. Entonces, lo que hay es eso, como con lo que hay trabajo y cuestiono y nombro y cuestiono al Estado, al ejercicio, a su política, a sus actividades, de eso puedo hacer, pero de ahí plantearse sin poder, como dice Foucault, o sea, el poder existe, o sea, no podemos escapar del poder. Súper complejo y creo que es algo que necesita cuestionarse y que mucho del feminismo tiene que ir hacia allá, hacia incidir en las políticas, no decir como, es que la política, no, sí, pero porque los que están ahí, chuta, no se cuestionan o no tienen esta visión o solo llevan esto, entonces, y obviamente ese es un ejercicio de la politiquería y de lo político, que contigo incluso hemos hablado, o sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo el también desprestigiar a todo lo político, a todo el ejercicio de la política, también defiende ciertos sectores, para que ciertos sectores solo se queden ahí? Entonces, es como mucho más complejo que solo eso. Sí, genial, muchas gracias. Sí. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Ya Brian ha prendido la cámara. No sé, si no, nada. Un gustazo. Creo que más bien es una invitación a hacer este ejercicio que tiene que hacerse un poco más desde los espacios que estamos, ¿no? Desde los espacios académicos que tenemos que darles más tiempo a esto que está ocurriendo, porque esto está ocurriendo en las redes, está ocurriendo en la vida de las personas, y creo que nosotros como profesores, como estudiantes, tenemos que intentar también no solo el decir, bueno, aquí no sirve, sino como yo dentro de la academia, porque la academia se hace por personas, me involucro a que sea algo diferente. O a cuestionar algo que está, ¿sí? Entonces, también tenemos que estamos en el espacio para ser más críticos y más analíticos tal vez que en otros lugares. Es como la invitación hacia allá. Bueno, Amalia, muchísimas gracias. Ha sido bastante interesante, realmente me ha hecho pensar y voy a tener que igual, digamos, detenerme, ¿no? En algunas cosas de las que has dicho, por intentar, digamos, considerar, ¿no? De una manera más, pensar un poco más, ¿no? Acerca de esto, porque... De seguro, y Hernán y los que quieran, podemos seguir haciendo estos grupos de palabra, de esto, porque creo que hay que darles el espacio ya no solo de pensar desde lo individual, sino también desde el proponer algo que cuestione muchísimo más. Entonces, si te cuestiona de algo, más bien de una, cuestionémonos juntos con los que quieran, súper invitados, pero dar estos espacios que mi propuesta es eso. Y creo que por eso era lo que les decía, que me desligué muchísimo de estos movimientos, porque no encuentro mi ecosistema y creo que mi ecosistema va más a donde me sentía más a gusto en este cuestionamiento muchísimo más teórico, que también es necesario. Entonces, Sí, más bien chéverísimo. Genial, genial. Muchas gracias. Y bueno, también agradecerles a los chicos, a las chicas que han estado por acá. Aquí también Brian les agradece. Sí, gracias. Yo algunos nombres a Brian, a Samael, pero Samael creo que se conectó ahorita. Bueno, a mis chicos de la PUSE, pero a los otros un gustísimo verles a los tiempos, aunque sea un ratito y no hablaran ni prendieron sus cámaras, menos Brian, pero creo que estén súper bien, que estudien, que recuerden que más allá de los profesores, también ustedes tienen que
que buscar sus espacios de aprendizaje y que les vaya súper bien. Igual si ya nos vemos por ahí. María José, igual un abrazo. No sé su apellido, capaz si pone su apellido ya sé quién es. Y nada, un gustísimo con todos. Igualmente, profesora, cuídese Norma mucho. también, igual un gustísimo verle. Bueno, Gracias. Chao, chao. chao con todos. Gracias, profe. Chao Norma, que le vaya bien. Chao para todos. Un gusto. Chao.